Venezuela, hoy. Noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 4 de diciembre del año 2019. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que traemos para ti en este día. Titulares. Activo el TIAR. Los países del TIAR aplicarán sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó dijo que va a investigar cualquier hecho que atente contra los intereses del pueblo de Venezuela. Estados Unidos sanciona a 6 tanqueros petroleros de Venezuela. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. Conforme a agencia de prensa EFE, el martes los países miembros del Tratado de Asistencia Recíproca TIAR acordaron imponer sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Esta es la primera medida que ha sido adoptada por este tratado luego de su activación para la defensa contra la dictadura en Venezuela. El TIAR ha adoptado una lista de personas que están relacionadas de forma directa con el régimen de Nicolás Maduro y contra ellas se ha decidido actuar con aplicación de las leyes nacionales y de los mecanismos que existen de cooperación en materia de inteligencia financiera. Así lo informaron los miembros de Exteriores en su declaración final del Tratado de Asistencia Recíproca TIAR. De forma concreta, han exhortado a las autoridades correspondientes a que procedan a aplicar conforme a las leyes nacionales y las obligaciones que correspondan las medidas impuestas que implican la restricción de ingreso y de tránsito de las personas que son parte de la lista en los territorios de los países miembros del TIAR. Dentro de estos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que han sido objeto de estas sanciones se encuentran Arcadio Delgado, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Marlene Contreras de Cabello, José David Cabello, Jorge Arreaza, Tarek El Aizami, Tibisay Lucena, Juan José Mendoza, entre otros. Respecto a esta lista negra, quedó encargada la red operacional del TIAR a los fines de que fije cuáles serán las condiciones y los parámetros para las futuras inclusiones a la lista, así como la retirada de entidades o personas en caso de que fuera a realizarse. También otra de las medidas adoptadas ha sido la de pedir que se implementen mecanismos para el intercambio de información, donde se incluyan las buenas prácticas para las sanciones de parte de las autoridades técnicas de aquellos países que no son miembros del TIAR, pero que sin embargo han impuesto medidas o sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro y su entorno en Venezuela. Acordaron además que sus embajadores ante la Organización de Estados Americanos, OEA, van a continuar haciendo el seguimiento a la situación que vive Venezuela, y también para que evalúen el planteamiento de recomendaciones adicionales ante el órgano de consulta de los ministros que son parte del TIAR y que van a volver a reunirse en el primer trimestre del año 2020. Ratificaron además que el objetivo final para que la crisis de Venezuela pueda ser superada es restablecer la democracia, la protección a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y también que se recuperen las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores que se encontraban reunidos llegaron a acordar que la crisis económica, política y social de Venezuela representa una amenaza constante para mantener la paz y la seguridad de todo el continente.
Por último, en el TIAR rechazaron las medidas que fueron adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del régimen de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó, diciendo que estas están en total contradicción con los principios de independencia y de objetividad de este tipo de entidades que son un instrumento para la defensa de la democracia en el mundo. La decisión que ha sido tomada por el TIAR el martes es un salto de calidad para los países de la región que están de acuerdo y apoyan al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hasta antes de esta decisión, se habían simplemente limitado a reconocer al líder de la oposición en Venezuela y a aceptar a sus embajadores, pero tenían resistencia a la aplicación de sanciones. Las sanciones o medidas punitivas que han afectado al régimen de Nicolás Maduro hasta el pasado martes solamente habían sido parte de Estados Unidos, que incluso ha sancionado de forma personal a Maduro. También han impuesto sanciones Suiza, Canadá y la Unión Europea. El martes, Washington amplió también las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, esta vez contra 6 buques transportadores de petróleo que llevaban petróleo desde Venezuela a Cuba. Todos los países del tratado están decididos a que el TIAR sea convertido en el instrumento para la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio. Así lo declaró a través de su cuenta de Twitter Julio Borges, quien es el responsable de la política exterior del equipo de gobierno interino de Venezuela y que participó en esta reunión del TIAR en Bogotá, Colombia. Por otro lado, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebró la medida que fue adoptada por el TIAR. También felicitó a los cancilleres del TIAR por haber dado un paso adelante en la lucha contra la dictadura de Venezuela, publicando la lista de los altos funcionarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y que están acusados de violaciones a los derechos humanos y de corrupción en Venezuela. Esto con la finalidad de ser sancionados y que sus activos sean congelados, indicó Almagro. En el pasado mes de septiembre, 12 de estos países miembros del TIAR, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Haití, Paraguay y también Venezuela, representada por Juan Guaidó, acordaron convocar al órgano de consulta de este tratado para evaluar la crisis de Venezuela. El TIAR, que también es llamado Tratado de Río, contiene una cláusula para la defensa colectiva entre los países firmantes y que permite actuar a los demás países en caso de que se presente o exista una agresión en contra de cualquiera de ellos. En el año 2012, el gobierno de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, ordenó que ese país se retirara del TIAR, así como también lo hicieron Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, en el mes de julio del presente año, ordenó la reincorporación del país a ese tratado, al que han tenido como una opción para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder que usurpa en Venezuela. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 4 de diciembre del año 2019, Juan Guaidó dijo que va a investigar cualquier hecho que atente contra los intereses del pueblo de Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, hizo la reiteración de su rechazo frente a los hechos de corrupción que han ocasionado un escándalo y han salpicado a diputados de la Asamblea Nacional. Manifestó que no va a tolerar este tipo de hechos, no tolerará estos actos a ningún funcionario. Guaidó anunció además en su condición de presidente del Parlamento la creación de una comisión especial que será creada para investigar la corruptela que fue revelada por el portal digital armando.info. Procederemos a investigar cualquier hecho que vaya en contra o atente contra los intereses de los venezolanos. Estamos en pie de lucha de inmediato en señal de que no vamos a tolerar ni a encubrir ningún tipo de actos de esta naturaleza, así dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter.
El presidente interino de Venezuela dio la seguridad de que esta investigación será seria y totalmente enmarcada en la transparencia de cara al pueblo de Venezuela. Como sociedad debemos estar firmes y decir basta ya. Como funcionarios públicos que hemos prestado juramento para proteger al pueblo de Venezuela, no podemos tolerar ni permitir estos hechos, agregó. Guaidó, a dichos fines, de inmediato nombró en una Asamblea Nacional una comisión especial para investigar a estos diputados acusados de presuntos casos de corrupción. El medio digital Armando.info recientemente hizo una publicación en la que se indica que 8 diputados de la llamada Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela presuntamente habían recibido sobornos de personas involucradas en el caso de los CLAP a cambio de cartas con la absolución de los cargos en su contra. La comisión especial que ha sido designada para investigar a los parlamentarios a los fines de identificar la responsabilidad o implicación o no de cada cual en el caso estará integrada por los diputados Stalin González, Edgar Zambrano, José Luis Cartaya y María Albert Barrios. Amigos, y ya cerrando esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 4 de diciembre del año 2019, Estados Unidos sanciona a 6 tanqueros petroleros de Venezuela. Conforme a agencia de prensa AFP, el martes Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra 6 tanqueros de transporte de petróleo de Venezuela que han estado entregando petróleo a Cuba, conforme se dio a conocer en una publicación hecha en el portal de Internet del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas se incluyen dentro de una serie de sanciones que previamente ya habían sido impuestas por Washington a la dictadura de Venezuela, hechas para buscar cerrar el acceso de la dictadura venezolana al sistema financiero de Estados Unidos y así forzar además la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Según lo establecido en la nota emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, que fue publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos 6 barcos son propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. La OFAC de Estados Unidos identificó los barcos como Paraconi, Manuela Sáez, Ícaro, Tarapaima, Luisa Cáceres de Arismendi y Yare. Todas estas embarcaciones, según el informe, llevaron recientemente petróleo desde Venezuela hacia Cuba. La nota también menciona al buque Esperanza, que es propiedad de Caroil Transport Marine Ltd., una compañía que está registrada en Chipre y que fue sancionada en septiembre del 2019 por operar en el sector de petróleos de la economía de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro y de Cuba continúan buscando la forma de evadir las sanciones, cambiándole los nombres a los petroleros y facilitando el movimiento de petróleo desde Venezuela hacia Cuba, dijo el subsecretario del Tesoro Justin Mucinich. Estados Unidos va a continuar tomando las acciones y medidas que sean necesarias a los fines de proteger al pueblo de Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro, dijo el funcionario estadounidense. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela, hoy para el 4 de diciembre del año 2019. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.